Hola, buenos días chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de tabla periódica de los elementos químicos. Este es un esquema diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico de acuerdo a las propiedades particulares que posea. La tabla periódica tiene en sí muchas características que nos ayudan a identificar con más facilidad cada elemento y saber qué propiedades tiene cada uno de ellos. Principalmente ustedes van a encontrar que en sus tablas periódicas vienen los elementos como en este cuadrito. Este cuadrito nos indica varios términos de peso atómico, valencia, símbolo, estructura atómica. Vamos a ir viendo cada uno de esos aspectos y qué es lo que nos dice. El símbolo químico es una abreviación del elemento. Es una forma de nosotros identificar el compuesto más rápido o poder hacer una abreviación sin tener que escribir todo el nombre. La mayoría de los elementos están escritos con la inicial de su nombre, pero hay ocasiones donde ya se repetía el nombre del elemento, por ello se le agrega una segunda letra. Esta segunda letra está en minúsculas, a diferencia de la primera letra que la vamos a encontrar en mayúsculas en todos. Segunda letra en minúsculas, primera letra en mayúscula. El segundo término que vamos a ver es el número atómico. El número atómico es el número de protones en el núcleo atómico. Si nosotros recordamos un poquito el átomo, se veía algo así. Teníamos alrededor una corteza y en el núcleo podíamos tener protones y neutrones y alrededor estaban los electrones, ¿sí? En este núcleo, a este núcleo se le va a conocer como el número atómico dependiendo la cantidad de protones que tenga. Por ejemplo, si este tenía 1, era el hidrógeno y así sucesivamente se iban acomodando los elementos. El número atómico se va a representar con una Z y es el que determina las propiedades químicas del átomo. Seguimos con el peso atómico. Si pueden observar, el número atómico y el peso atómico son muy parecidos, pero el peso atómico, como su nombre lo indica, nos va a indicar el peso del elemento. También el peso atómico lo podemos encontrar como índice de masa, masa atómica, número másico y pues peso atómico. El índice de masa va a ser entonces la suma de protones y neutrones o peso atómico. Recordemos que el átomo se concentraba en el núcleo su peso. Y acuérdense que aquí había protones y neutrones, ¿ok? Y aquí alrededor los electrones. Los electrones no es muy representativo el peso, son demasiado ligeros. Donde sí se representa entonces en el núcleo, ya lo habíamos mencionado. Este índice de masa se va a indicar con una letra A y esta A menos la Z nos va a dar la cantidad de neutrones. La A, acuérdense que significa entonces protones más neutrones igual a la Z era solamente protones, entonces esto nos va a dar neutrones. Si les restamos, solamente están despejando la fórmula para saber cuánta cantidad de neutrones tenemos. Esta imagen me gusta mucho porque resume lo que acabamos de ver, que es número másico y número atómico. Aún no vemos lo de la corteza electrónica, pero para eso necesitamos primero ver cómo se separan los elementos. Los elementos están separados en metales, no metales y metaloides. Los metales suelen ser elementos muy brillantes y son buenos conductores de electricidad. Estos los vamos a encontrar en esta área. Todos estos que vemos aquí van a ser metales. Ahora bien, los no metales, a diferencia de los anteriores, estos son opacos, malos conductores de calor y de electricidad. Y chéquense esto, el hidrógeno es un no metal. Si se acuerdan que en el anterior, hasta aquí, eran metales, pero el hidrógeno se va a ir a los no metales. Entonces, hidrógeno más carbono, fósforo, selenio, yodo, todos estos son no metales.
El grupo que tenemos aquí se le conoce como gases nobles. Estos gases nobles suelen ser muy estables, solos, entonces no necesitan o no requieren unirse a nadie. La mayoría ya tiene 8 electrones en su última capa de valencia, a excepción del helio, que solamente con 2 ya es estable. Los metaloides tienen propiedades tanto de metales como de no metales. Y estos los vamos a encontrar en esta escalerita que se forma aquí en la tabla periódica. Y estas son las características que tienen los elementos de la tabla periódica. Pero los átomos se encuentran también acomodados en orden creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y si están acomodados de esa forma, ¿por qué no están acomodados en una sola lista? Sería más fácil hacer una lista larga y pues ya. Pero todo el acomodo de la tabla periódica está estructurado de tal forma que estos sigan una secuencia. A esto se le conoce como ley periódica. Inclusive anteriormente sí utilizaban una lista para los elementos, pero gracias a la ley periódica podemos acomodarlos de tal forma que se acomoden por propiedades químicas. Precisamente esta ley periódica nos señala que las propiedades químicas y físicas de los elementos tienden a repetirse de manera sistemática a medida que incrementa su número atómico. Es decir, por ejemplo, si estos elementos, el 2 y el 10, ocasionaban una explosión, pues se volvía a repetir. Ahora bien, también la tabla periódica está dividida en periodos y en grupos. Los grupos los encontramos de manera vertical y nos indican que poseen propiedades químicas semejantes debido a que tienen la misma cantidad de electrones. A estos los pueden encontrar en su tabla periódica del 1 al 18 o también pueden utilizar números romanos. Periodos. Representan los niveles energéticos que contienen los átomos. Tenemos 7 periodos que indican las capas electrónicas que tiene cada átomo. En esta imagen se puede observar un poco mejor cada capa que yo les mencionaba. Otra cosa importante es de que también las pueden mencionar como la capa K, L, M, N, O, P, Q o de la 1 a la 7. Es muy común que sí las encuentren como de esta forma, como si fuera una K. Le dicen la capa K, la L, la M, la N, la O, P, Q, para que no se les olvide. Para esto, para nosotros saber cómo están distribuidos estos electrones en estas capas, se necesita la configuración electrónica. Indica la manera en la cual los electrones se estructuran, comunican u organizan en el átomo de acuerdo al modelo de capas electrónicas. Acuérdense que está el núcleo y los átomos nunca están pegados entre sí. Siempre van a diferente ritmo y no paran. Realmente los electrones están de un lado para otro. Okay. La configuración electrónica entonces distribuye los átomos en diferentes niveles y subniveles. Ya habíamos hablado de los niveles de la K a la Q o del 1 al 7. Y los subniveles, para que se acuerden, es un SPDF. Ya no se les olvida. Estos subniveles quiere decir como la forma en que el electrón se maneja. Cuando es una S están dando vueltas. Cuando es una P están así. Cuando es una D están así. Es como una ruta. Yo me imagino que es como una ruta que ellos toman. Para que ustedes vean en su tabla periódica cómo se dividen estas, vean cómo aquí está los que se manejan en S, los que se manejan en D, en P, en F. A manera de resumen, me gustó mucho esta imagen para que la puedan visualizar. Veíamos que había 7 capas de la 1 a la Q y aquí está el núcleo. Estos son los niveles y subniveles SPDF. Esta es la estructura que Bohr creó o que introdujo nosotros. Aquí está la forma que yo les decía. Si ustedes tienen un electrón en S, está dando círculos, círculos, círculos. En cambio, en una P, vean cómo va. Da como ciertas curvas. Una D se regresa aquí, va por acá, sube y baja. Aquí se puede visualizar un poco más claro lo que les digo. Los que tengan una S están en círculo. Los que tengan una P van así. Los que tengan una D es como un tipo flor. Es muy difícil, ¿saben qué? Encontrar una órbita F,
pero es una maniobra que hacen, unas rutas que hacen esos electrones. Y acuérdense que van todos demasiado rápido. Ahora, para saber nosotros qué configuración electrónica tiene cada elemento, necesitaremos la regla de los diagonales. La regla de los diagonales está muy fácil o sencilla de utilizar. Solamente tenemos que irnos, como su nombre lo dice, en diagonal. Si se fijan, aquí están los 7 niveles. Las S, P, D, F son los subniveles y solamente te vas a tener que ir así, así, así para utilizarla. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Veamos el oxígeno. El oxígeno, su configuración es 1S. Su configuración va a ser 1S2, 2S2 y 2P4. ¿Cómo hicimos esto? Es importante saber que en los subniveles van a tener cierta cantidad de electrones viajando en ellos. Cuando tenemos un S, el S va a tener 2 electrones. Entonces, S se va a manejar con 2 electrones. El P se va a manejar con 6 electrones. El D se va a manejar con 10 electrones. Y el F, que les digo que es un poquito más complicado utilizarlo, van a estar 14 electrones en este subnivel. El oxígeno, para poderlo configurar solamente hicieron esto. El primero, agarraron 2 electrones de la primera diagonal, que sería 1, S, 2. Y de la segunda diagonal agarraron el 2, S, 2. Y de la tercera diagonal, vean, así vamos. Terminas esta y empiezas otra. De esta diagonal agarraron el 2P4. ¿Por qué agarraron 4 y no 6 como dice aquí? Porque la configuración o la Z del oxígeno es 8. Tenemos que sumar estos números. 2, 4 y 4, 8. De la última órbita solamente agarras lo que necesitas. Ahora bien, vamos viendo otro ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo del fósforo. El fósforo tiene una Z de 15. Entonces, vamos a empezar la configuración. Iniciamos en esta línea, que sería 1S. El 1S vale 2. Seguimos con la siguiente línea, que es el 2S2. Llevamos aquí 4. Nos pasamos a la otra línea porque esta ya la acabamos. Seguimos con esta línea, vamos al 2P. Aquí sí vamos a agarrar todos porque todavía nos falta para llegar a 15. Vamos 2, 4 y 6, 10. Ahora seguimos con el 3S porque todavía no terminamos. 3S2. Aquí ya ¿cuántos vamos? 2 y 2, 4 y 6, 10. Más 2, 12. Todavía nos faltan 3. Entonces del 3P agarramos 3P. Vamos a agarrar en vez de 6, vamos a agarrar solamente los 3 que nos hacen falta. Y esta sería la configuración electrónica del fósforo. Y pues eso sería todo, chicos. Espero que les haya quedado claro. De todos modos, en clase vamos a seguir practicando algunos ejemplos. Por ahí les voy a dejar algunos ejercicios para que puedan realizarlos. Y si tienen alguna duda, me avisan. Que tengan buen día. Bye.